Sabemos que el camino hacia el éxito empresarial no es nada fácil. Los sueños y anhelos de llevar nuestros emprendimientos y negocios a nuevos horizontes nos impulsan a romper estigma, tomar acción y llenarnos de fuerza. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que necesitamos orientación, consejos y estrategias efectivas que nos acompañen en este largo viaje. Es por eso que desde Elevando Empresas nos hemos propuesto ser esa brújula, fuente del conocimiento y motivación que necesitas en cada paso que das. Te invitamos a sintonizarnos y ser parte de nuestras conversaciones con expertos y líderes empresariales. Aquí podrás escuchar sus experiencias, ideas y secretos para alcanzar el éxito en el mundo de los negocios. Buenos días, les saluda Hilda Rosa Maradiaga y damos la bienvenida a una experta en el mundo empresarial y tributario. Ella es Marlene María Girón Roa, máster en Finanza y Tributación Corporativa, contador público autorizado y consultora de la reconocida firma Taxes and Accounting S.A. Con una amplia experiencia en áreas contables, financieras y administrativas, tanto en organismos sin fines de lucro como en empresas privadas, Marlene es una profesional altamente capacitada y comprometida con la excelencia. Su dominio en el monitoreo y seguimiento de presupuestos, así como el fortalecimiento de sistemas de control interno, la convierten en una destacada especialista en el ámbito empresarial y su pasión por ayudar a emprendedores y empresarios la motiva a compartir su conocimiento y experiencia. Es por esto que hoy está con nosotros, para abordar todo lo relacionado al proceso de conformación de una sociedad anónima. Bienvenida, Marlene. Mucho gusto, Hilda, y gracias por la invitación. Como usted bien mencionaba, es una pasión para mí y con el equipo también con el que trabajo, apoyar a los emprendedores para que tomen la mejor decisión en cuanto a este importante tema de la conformación de la figura jurídica que van a elegir al momento de echar a andar su idea. Así que es un gusto estar en este espacio con usted. Perfecto. Bueno, Marlene, empecemos explicando a los emprendedores que nos escuchan cuándo se recomienda establecer el negocio como una sociedad anónima. Ok. Antes que nada, es importante que cuando uno elige emprender y ya ha seleccionado la idea que ha venido meditando y dándole vueltas en la cabeza, muchas veces no se toma este tiempo de reflexionar y decir bajo qué figura quiero echar a andar esta idea. En Nicaragua se recomienda establecer un negocio bajo esta figura jurídica de sociedad anónima cuando se desea separar la responsabilidad legal y financiera de los accionistas de la empresa. ¿Qué ocurre generalmente con los empresarios? Echan a andar la empresa, pero hay una combinación, hay un desorden de sus finanzas personales con las finanzas del negocio. Esta figura de sociedad anónima nos permite separar tanto la responsabilidad que tiene el emprendedor o el empresario legalmente y también separar la responsabilidad financiera, puesto que esta figura le permite al emprendedor ser responsable hasta por el monto aportado del capital social que se establezca. Entonces, al constituir una sociedad anónima, los accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado y no se ven afectados personalmente por las deudas u obligaciones de la empresa con acreedores. Cuando no se está bajo esa figura, el empresario puede responder hasta por los bienes que tenga a nombre personal. Sin embargo, cuando ya se ha establecido un monto de capital social y hayan situaciones en las que él deba responder, lo hará únicamente por el monto establecido en su escritura de constitución. También se debe de considerar que hay que analizar la visión de la empresa para tomar la mejor decisión, puesto que a veces el empresario tiene como dudas en que si el negocio lo voy a hacer durante cierto periodo de tiempo, entonces no me voy a involucrar en todo el proceso de constituir
una sociedad anónima, no voy a ir ante un notario, no voy a buscar cómo trabajar con otras personas. Entonces elige la opción de iniciar la empresa a nivel personal. Esto tiene que ver con los planes de vida. Hay muchos jóvenes que están emprendiendo, pero no es su idea quedarse en Nicaragua por mucho tiempo, o tienen pensado viajar a estudiar una maestría, un doctorado fuera del país. Y es importante tener claro de que si se inicia bajo esta figura, tiene responsabilidades. No es simplemente que se va a ir, va a dejar la sociedad, aunque sea en documentos, abandonado y no va a pasar nada. Es una decisión, Hilda Rosa, no solamente en cuanto a las responsabilidades que conlleva, sino también en caso de que el establecimiento de una sociedad anónima no es compatible con los planes de vida que tenga el emprendedor. Ok, entonces hay que tomar en cuenta el futuro. Tiene que ser un plan a mediano o largo plazo, ¿no? Así es. Muchas veces los nicaragüenses tomamos la decisión y somos bastante aventados, por usar una palabra coloquial, en el establecimiento de negocio, y si no funciona, pues ahí lo dejamos. En esta figura no, hay que tener cuidado. Pues es una decisión que hay que tomarla con seriedad. Ok. ¿Cuál es el proceso para establecer una sociedad anónima en Nicaragua? Una vez que el emprendedor ya ha decidido de que quiere echar a andar su idea, debe de pensar a qué se va a dedicar, cuál va a ser las actividades económicas a las que él tiene pensado realizar en el territorio nicaragüense. Es importante tener claro cuál es el objeto de la empresa, a qué es lo que me voy a dedicar, cuál es mi giro comercial. En la escritura de constitución muchas veces se deja este objeto social de una manera bastante amplia, porque ¿qué es lo que pasa? Si yo decido que me voy a dedicar a vender ropa y luego veo que no me funciona ese negocio de ropa y más bien voy a intentar con vender electrodomésticos, si yo dejé muy limitado el objeto social, esto me va a implicar que yo realice una reforma a la escritura de constitución, que va a conllevar tiempo, trámites y dinero. Entonces, en el objeto social es recomendable que se seleccione el giro comercial y dejarlo establecido de una manera amplia, de tal manera que permita al emprendedor poder jugar entre las opciones que se dejen establecidas. Una vez que ya se ha elegido el objeto social, se debe de establecer cuáles son los estatutos de la sociedad. ¿Qué son los estatutos de la sociedad? Tienen que ver con todas esas reglas de cómo va a funcionar, cómo se va a regular la sociedad, cuál va a ser la junta directiva, cada cuánto van a sesionar, cómo van a ser los órganos administrativos internos que van a funcionar en la sociedad. Otra decisión muy importante es cuántos socios van a formar parte de esta sociedad y la participación accionaria. Muchas veces los emprendedores toman decisiones emocionales y creen que entre más miembros de la familia o amistades pertenezcan a la sociedad, es mejor. Creen que todos van a aportar su tiempo, sus ideas, su capital, pero la realidad no es esa. Y al tener más socios, las decisiones pueden verse paralizadas porque no cuentan con la mayoría simple. Entonces, un aspecto importante, súper importante, que se debe considerar, tiene que ver con los socios. ¿Cuál va a ser el aporte que cada socio va a dar? ¿Cómo se van a tomar las decisiones? ¿Cuánto es el porcentaje que se requiere para tomar determinadas decisiones? Porque a veces los conflictos que puedan surgir en el transcurso de la sociedad anónima puede impedir el crecimiento de esta. Nosotros en la empresa hemos visto disoluciones de casos y a veces nos resultan muy gratas, por usar una palabra. Entonces, es mejor que se inicie con 3, 4 personas que sean de confianza, y a medida de cómo vaya evolucionando la empresa, pues ahí pueden ir valorando la incorporación de nuevas personas. Es importante mencionar
que la escritura de constitución debe ser elaborada por un notario público. Este acto constitutivo debe quedar reflejado en una escritura pública. No es que nos reunimos en una mesa, en un lugar recreativo y ya decidimos que cómo vamos a funcionar. No, tiene que ser ante un notario público, en el cual se presenta, se le indica al notario cuál va a ser el objeto social, cuáles van a ser los estatutos, cuál es el capital que van a aportar. De hecho, los accionistas se tienen que identificar, porque el notario debe dar fe de que las personas existen, que están en capacidad de celebrar ese acto, pues de adquirir las obligaciones. ¿Qué pasa cuando ya se realizó la constitución, la escritura de constitución? El paso siguiente es ir a inscribirla en el registro mercantil. Ahí se debe de inscribir los estatutos y la escritura como tal de constitución, y ellos van a emitir un certificado de registro. Posteriormente se acude a la Dirección General de Ingresos para obtener el registro único de contribuyentes, comúnmente conocido como el número RUC, para que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones tributarias. Posteriormente se acude a la alcaldía municipal, donde va a ser el domicilio tributario de la sociedad, y también se debe de inscribir para que le aperturen su número de identificación y esta empresa puede declarar sus tributos municipales. Marlene, ¿cuáles son o cuál es el papel de la junta directiva en una sociedad anónima? ¿Es específicamente el que queda registrado en su constitución? A cada uno se le debe dar, por decirlo así, un papel, una responsabilidad. Sí, la junta directiva es el órgano, digamos, que operativiza las decisiones de la Asamblea General de Accionistas. La junta directiva, el presidente, digamos, es la persona, generalmente en las empresas, el presidente de la junta directiva es el que tiene la representación legal, entonces conlleva una gran responsabilidad, pues es la persona que va a responder a, como la palabra dice, legalmente por las actuaciones o no actuaciones de la empresa. En los estatutos se deja establecido cuáles son las funciones del presidente, del vicepresidente, del secretario, del tesorero, del vigilante, de los vocales, de los fiscales. Debe de quedar establecido cuáles son esas funciones. Generalmente se realizan reuniones para evaluar la operatividad de la empresa y cada uno de los miembros de la junta directiva debe de informar cuáles han sido sus gestiones. No necesariamente los miembros de la junta directiva deben de laborar en la empresa, o sea, tener una relación laboral, porque estos miembros de la junta directiva ven a la empresa en su totalidad. Esta información debe de ser informada a la DGI. Es importante que cuando se realicen cambios de algún miembro de la junta directiva, se acuda a la Dirección General de Ingresos y se informe. Igual, si hay cambios en la composición de la junta directiva, se debe informar en el registro público y en la alcaldía de Managua. Ok. ¿Cuánto capital mínimo se requiere para formar una sociedad anónima en Nicaragua? ¿Hay algún capital mínimo establecido? La ley no establece un monto mínimo con el cual se pueda iniciar una empresa. Puedes iniciarlo con 10,000, 30,000, 50,000, 1 millón, 2 millones, dependiendo de la capacidad que tengan los socios en ese momento de constitución. Muchas veces dice, ay, no tengo nada, ok, pero tengo mobiliario, tengo equipos, tengo un terreno, tengo un vehículo. Entonces pueden haber aportaciones también en bienes. No es conveniente tampoco dejar un capital social muy bajo, o qué sé yo, 5,000 córdobas, porque generalmente el empresario cuando está iniciando se ve en la necesidad de acudir a financiamiento bancario y al ver pues sus estados financieros, su escritura de constitución con un monto inferior, pues no, el banco no va a tener la cobertura que necesitan. Entonces, nuestra legislación lo deja abierto
y reafirmo lo que mencionaba anteriormente, tiene que ser una decisión pensada por los emprendedores. ¿Qué beneficios fiscales o incentivos existen para las sociedades anónimas en Nicaragua? Nuestra legislación tributaria, en la ley 822, la ley de concertación tributaria, establece ciertos beneficios dependiendo de la industria, no tanto del régimen, no tanto de la figura legal en la que se constituyen. Sin embargo, uno de los beneficios muy palpables que muchos de los colegas que ofrecen sus servicios profesionales de manera independiente y personal tiene que ver con la retención del 10%, retención en la fuente del 10%. Por ejemplo, si Hilda Rosa brinda su servicio como asesora en marketing y presta los servicios a Taxat, Taxat como agente retenedor le va a aplicar una retención del 10%, porque se lo está aplicando a Hilda Rosa. Sin embargo, si Hilda Rosa brindara los mismos servicios, pero constituida en una sociedad anónima con otra colega, con otros colegas, entonces Taxat, en vez de retenerle el 10%, le va a retener el 2% por ser una figura jurídica, una persona jurídica. Este es uno de los beneficios que se puede evidenciar porque afecta la disponibilidad, el flujo de efectivo de las empresas. No es lo mismo que te retengan el 10% en tu facturación mensual a que te retengan el 2%. Le quita capacidad de pago para la empresa. En cuanto a las obligaciones tributarias ante la DGI, si Hilda Rosa como persona natural está inscrita bajo el régimen general y Taxat está inscrita bajo el régimen general ante la DGI, ambas tienen las mismas obligaciones. Nosotros hemos llevado a cabo algunos procesos en los que se solicitan la dispensa de algunas obligaciones, por ejemplo, el no trasladar el IVA, dependiendo de las características que tenga la persona natural. En el caso de las empresas, pues no es difícil pues quitar esta obligación porque se supone que abarca a una mayor cantidad de clientes. En relación al pago del IR anual, dependiendo de los ingresos que Hilda Rosa pueda declarar, va a pagar el 30%, que sería lo máximo. En el caso de Taxat, igual si tenga los mismos ingresos que Hilda Rosa como persona natural, igualmente va a pagar el 30%. Es decir, en cuanto a las obligaciones en materia tributaria, tanto como una persona natural en el régimen general como una persona jurídica en el régimen general, y jurídica me estoy refiriendo a una SA, tienen las mismas obligaciones, obviamente con una dimensión diferente, pero las obligaciones son las mismas. En cuanto al pago de impuestos, si ambas personas, natural o jurídica, tienen la misma utilidad, ambas van a pagar en la misma alícuota de impuestos. ¿Qué es lo que podemos ver en beneficio? Es en cuanto a las retenciones que puedan aplicarse. Los beneficios tributarios, como mencionaba anteriormente, obedece más al sector que al tipo de constitución de la empresa. Ok, entonces el beneficio principal es en la retención. Sí, se podría mencionar que es la retención porque es lo que las empresas les quita disponibilidad. Claro. Marlene, hablando de que conformar una sociedad anónima es algo mucho más serio, que se tiene que hacer bien pensado y que ustedes en la oficina ya han tenido experiencia de sociedades que se tienen que disolver en muy, muy buenos términos. Háblenos un poquito de cuáles son los pasos necesarios para disolver o liquidar una sociedad anónima. Sí, lamentablemente, así como se inician muchos proyectos, a veces también se tiene que tomar la decisión de disolver una sociedad porque los fines han cambiado, porque las personas cambiaron de residencia, por diferentes proyectos personales. Hacerlo de la mejor manera
es hacerlo ordenadamente. La peor decisión que se puede tomar al momento de una disolución es involucrar las emociones en el proceso. Bajo el panorama de que todo se haga ordenado, se tiene que tomar esta decisión en una asamblea de accionistas. ¿Cómo funciona esta asamblea? Ok, se convoca a la asamblea y los socios exponen los motivos por los cuales están proponiendo la disolución de la sociedad. Posteriormente se nombra una junta liquidadora o una comisión liquidadora. ¿Qué va a hacer esta comisión liquidadora? Ok, va a tomar los bienes que tiene la empresa y las obligaciones que en ese momento ya ha adquirido y va a cancelar esas obligaciones con los bienes que tenga. Y el residuo, la parte residual del patrimonio va a ser distribuida entre los socios, si así lo deciden, o ellos deciden pues donarlo, o incluso hay ocasiones en las que las deudas son grandes que incluso del patrimonio pues se toma para poder cancelar y no hay ningún residuo más que el know-how que adquirieron durante la vida de la sociedad. Posteriormente a este proceso de liquidación se debe de inscribir ante el registro que la sociedad ya ha sido disuelta. Así como se inscribió para poder operar, también se debe de inscribir la muerte, por usar alguna palabra, de esta sociedad. ¿Qué es importante tener presente? Convocar la asamblea de accionistas, nombrar el equipo liquidador que se va a encargar de la liquidación, valga la redundancia, de los activos de la empresa, se va a encargar del pago de las deudas pendientes y de la distribución de los activos restantes entre los accionistas. Y como tercer punto, inscribir esta cancelación o inscribir esta disolución ante el registro público mercantil. ¿Este equipo liquidador, Marlene, tiene que ser foráneo o puede ser de la misma junta directiva? Generalmente se establece a una persona de la junta directiva o de la asamblea de accionistas y esta persona se le asigna la responsabilidad del proceso. Y puede esta persona que tiene la responsabilidad del proceso contratar a profesionales externos para que le ayuden a cumplir esa función. El hecho que se le asigne como responsable no significa que él va a hacer todo el proceso, sino que él es el responsable de llevar a cabo el proceso de liquidación y él se puede auxiliar de colegas contadores o de otro colega abogado que le ayude a realizar todas estas acciones. Por ejemplo, si la empresa se va a deshacer de vehículos, va a necesitar el apoyo de un abogado para toda la escritura de compraventa, de inscripción, de que se le dé baja en la policía, asegurarse de que la empresa realmente cumpla con todas sus obligaciones en las instituciones públicas, o sea, que sí se le dé baja en la policía, que se le dé baja en la alcaldía. Es importante asegurarse que la empresa quede libre de cualquier tipo de responsabilidad. En este sentido, sería una decisión inteligente que la persona designada se auxilie de profesionales que ya tienen experiencia. Una vez que ha terminado este proceso de la liquidación, se debe entregar un informe a los accionistas, al resto de los accionistas. Ok, teníamos X cantidad en activos distribuidos de esta y esta manera, se procedió a hacer esto, y esto es lo que queda. Se realiza el proceso, pero también se brinda una información, un informe final. Ok. Marlene, la figura bajo la cual muchos emprendedores inician su negocio es con el régimen de cuota fija. ¿Puedo pasarme de cuota fija a sociedad anónima? ¿Cómo es este proceso? ¿Qué se debe realizar? Sí. Cuota fija, según el artículo 245 de la Ley de Concertación Tributaria, tiene que ver con un régimen para pequeños contribuyentes. Y en el artículo 246 la ley es bastante clara y hace referencia a personas naturales.
De hecho, entonces nos permite que una persona natural que inició su negocio de cuota fija, a medida que transcurre el tiempo y su negocio va adquiriendo el desarrollo y crecimiento esperado, va a llegar a un punto en que la misma ley lo va a catalogar como un contribuyente de régimen general, que tiene que ver porque está manejando mayores montos. Ok. Esta persona sigue desarrollando su actividad económica, generando ingresos, pagando impuestos, puede llegar a la conclusión de decir, ya no quiero seguir siendo persona natural, ya llegué a una edad que quiero ir arreglando las cosas, ya tengo hijos, hijas, nietos, y quiero crear una sociedad para que mi patrimonio les pueda quedar a ellos legalmente. Entonces pueden constituir una sociedad anónima. Perfectamente puede pasar un contribuyente de cuota fija y crear una sociedad anónima, y estaría bajo el régimen general, o bien de cuota fija se traslada a régimen general y posteriormente a constituir una sociedad anónima. Quiero dejar pues bastante claro que la legalidad de la constitución de una SA puede ser, puede hacerse la transición de cuota fija a la sociedad anónima o del régimen general a la sociedad anónima. La sociedad anónima es una figura jurídica. La cuota fija es una figura natural, es un régimen desde el ámbito tributario, y la sociedad anónima tiene que ver con la legalidad de cómo la empresa va a operar, realizar sus operaciones en el mercado. Ok. Este proceso tiene que estar a cargo de un abogado, de un contador. ¿Puede hacerlo una persona, la persona que está bajo régimen de cuota fija? ¿Cómo es el proceso? Anteriormente mencionaba que la constitución como tal debe de ser ante un notario público. Es imposible que es imposible pues que lo elabore el emprendedor. Entonces aquí se debe de auxiliar de un notario público. Hacer las gestiones en el registro, pues lo podría hacer el mismo emprendedor o alguno de los socios, siempre asesorado por un abogado. Desde el punto de vista contable, también va a requerir la asistencia de un contador cuando la empresa ya inició operaciones y necesita reportar sus operaciones ante la administración tributaria, ante las municipalidades. Entonces tiene que auxiliarse de un contador para que realice las declaraciones mensuales, para que realice el pago de impuestos. Muchos de los errores que cometen los empresarios o los emprendedores cuando están iniciando es que creemos que lo podemos manejar todo a la vez. Entonces, no, yo voy a ir a hacer esta gestión, ahí preguntando lo resuelvo, pero a veces se cometen errores. O desde el ámbito contable y tributario se cree que se pueden realizar las declaraciones porque es en cero, no voy a comenzar a operar ahorita, y no sabe cuáles son las implicaciones tributarias que va a tener. Entonces, sí se pueden realizar algunas gestiones de constitución de la sociedad anónima directamente, pero lo recomendable y lo más sensato es auxiliarse de un contador o de un abogado, por lo menos para que le brinde la asesoría necesaria. Ok, bueno, Marlene, hemos visto muchos puntos muy importantes en lo que es la conformación de una sociedad anónima. Lo primero es una decisión que debe ser tomada muy en serio, que debe ser muy bien planificada, muy bien pensada. Se debe hacer mediante un notario público. Es recomendable no tener un capital tan bajo. Se debe establecer una junta directiva, así como las responsabilidades y funciones de la junta directiva. Es recomendable auxiliarse siempre de un profesional para recibir asesoría. Otro punto importante, se debe inscribir ante la alcaldía y se puede pasar perfectamente de cuota fija a régimen general y de régimen general a sociedad anónima.
siempre auxiliado de un profesional que asesore al emprendedor. Creo que esos son como puntos importantes que hemos visto a lo largo de esta conversación. Marlene, ¿me corrige o si hay algo que agregar? Efectivamente, así es como usted lo ha mencionado. Solo recomendarle a los emprendedores que cuando uno inicia con el pie derecho, hay más probabilidades de que el negocio funcione mejor, se protejan los activos, se protejan los recursos económicos. Entonces es muy recomendable iniciar todo el proceso de manera ordenada. Claro, empezar con el pie derecho, como decimos en buen nicaragüense. Así es. Ok, se me olvidaba un punto más. ¿Podría haber el caso de que siendo cuota fija, la misma ley me empuje a convertirme en sociedad anónima? ¿Es así, Marlene? Así es. Cuando en el artículo 245, que es el que regula este régimen, que está dirigido para pequeños contribuyentes, cuando este pequeño contribuyente ya no sea pequeño contribuyente y sus operaciones sean mayores, la ley ya ha establecido que si durante un promedio de 6 meses él ya está vendiendo mayores, o sea, sus ventas mensuales sean mayores de 100,000 Córdoba, entonces debería de ir a la administración tributaria donde está inscrito y reportar que él ha incumplido con el requisito establecido en el artículo 251 y hacer el traslado para el régimen general. En el caso de que el contribuyente no acuda a la administración tributaria, es posible que le hagan el cambio sin necesidad de petición. ¿Cómo se entera la DGI que este contribuyente está vendiendo más de 100,000 Córdobas mensuales? Hay un mecanismo que es llamado el régimen de retenciones. Si este pequeño contribuyente que se inscribió como cuota fija le vende a empresas que son responsables retenedores, estas empresas cuando le efectúan las compras y ellos realizan los pagos, están obligados a efectuarles la retención, y estas retenciones se declaran y pagan a más tardar los 5 días de cada mes, del mes siguiente. Entonces, cada uno de los compradores de este contribuyente va a estar informando a la DGI que a Pepito Pérez le están comprando 20,000, 30,000, 50,000. Entonces el sistema, a través de la ventanilla electrónica tributaria, recopila esa información y ella se da cuenta de cuánto está vendiendo este contribuyente. Esto es en el caso de que las ventas se las realice a personas que son responsables de retenedores. Otro mecanismo que podría utilizar la DGI es a través de fiscalizaciones. Puedes ver que el contribuyente ha crecido y tiene mayor volumen de ingresos, mayores volúmenes de inventario, ya tiene sucursales y es imposible que se mantenga en este régimen. Entonces también se pueden hacer visitas in situ y se hace un acta, un levantamiento de la visita y se hace el cambio, pues el traslado. Esto ocurre cuando se incumple el artículo 251 de la Ley de Concertación Tributaria, donde se establecen 2 requisitos que se deben de cumplir para permanecer en este régimen, y me voy a permitir mencionarlo. El primer requisito es que obtengan ingresos por ventas mensuales iguales o menores a 100,000 Córdobas. Si un contribuyente vende 100,000, 120,000, 130,000, 200,000, 500,000 mensualmente, no debería de pertenecer a este régimen. Sabemos muchas veces que existen ciertas situaciones en las que uno dice, qué raro que es cuota fija, y ves que tiene una gran infraestructura, tiene grandes volúmenes de inventario, y ahí pues uno dice, es extraño que pertenezca al régimen de cuota fija, pero esto es lo que la ley establece. El segundo requisito es que este contribuyente disponga de un inventario y mercancía con un costo no mayor a 500,000 Córdobas. Son 2 requisitos que hay que tener presentes.
que sus ingresos por ventas mensuales sean 100.000 córdobas y que el inventario de mercancía no supere los 500.000 córdobas. Hay dos maneras de pasar de este régimen, ya sea que el contribuyente voluntariamente vaya a informar a la Dirección General de Impuestos según lo establecido en el artículo 256, y la segunda forma es que la DGI lo traslade según el artículo 257 a través de una comisión del régimen simplificado de cuota fija. Ok, bueno, muchísimas gracias, Marlene. Creo yo que hemos abordado ampliamente la conformación de una sociedad anónima. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Esperamos que sean de mucha utilidad para nuestros oyentes, para nuestras audiencias, emprendedores, esos emprendedores que están iniciando sus negocios o que están todavía con la idea de lanzarse al mundo del emprendedurismo. Pues todos estos conocimientos, estas recomendaciones que usted ha compartido con nosotros son de gran utilidad para tomar decisiones informadas y empezar con paso derecho, como decíamos anteriormente, en la conformación de un negocio. Muchísimas gracias, y si tiene algo más que comentar, la escuchamos. Agradecerle el espacio de poder compartir sobre este tema con los oyentes, y gracias. Una semana muy productiva, llena de inspiración y logros. ¡Feliz semana!